Si eres de los que suelen crear contenido, tarde o temprano te encuentras con la necesidad de grabar la pantalla o grabar una voz en off. Sí, sé que existen programas específicos para esas tareas, pero siempre debemos estar instalando más herramientas. Si estás editando con Kdenlive, se acabó tener que descargar otros programas para hacer esas labores. En este vídeo vamos a ver cómo con solo Kdenlive podemos tanto grabar nuestra pantalla como hacer una grabación de voz en off, y de forma muy sencilla. El primer paso que debemos dar para cualquiera de las dos opciones es configurar Kdenlive, para hacer los ajustes y para que nos aparezcan las herramientas como aquí. Nos iremos pues al menú principal, a la pestaña Preferencias. En la parte de abajo vamos a encontrar una opción que pone Configurar Kdenlive. Al seleccionarla nos aparece una ventana para los ajustes de nuestro editor y entre ellos aparece este icono de botón rojo que es para la captura de pantalla y o audio. En la pestaña que aparece por delante se pueden ajustar los valores para la captura de pantalla. En el desplegable seleccionaremos si deseamos la pantalla completa o una región de la misma. Tenemos la opción de excluir el puntero del ratón y la velocidad de fotogramas. En el perfil de codificación podremos escoger si lo que deseamos es solo la imagen o capturar el sonido del sistema, aunque aquí he de decir que a mí me ha dado problemas elegir imagen y audio. Para la grabación de voz nos iremos a la pestaña de audio y en la primera opción vamos a elegir el micrófono que tengamos conectado a la línea de entrada de audio. También le podremos ajustar la sensibilidad de la señal de entrada, así como si lo queremos en mono o estéreo, y la frecuencia que debería ser 44.000 o 48.000. Como veis, a mí ya me aparecía aquí el botón de captura de pantalla, que no debemos confundir con este otro botón rojo que es el de procesar o renderizar los vídeos. Si no os aparece ese icono para la captura de pantalla, os podéis ir al menú principal, a su pestaña de Ver y en las opciones que aparecen activar la que pone captura de pantalla. Eso hará que os aparezca un pequeño panel a la izquierda con el conocido botón rojo. Si le clicamos, no aparece ninguna señal de lo que está haciendo, pero ya está grabando la pantalla. Nos movemos un poco y ahora le volvemos a dar para pararlo. Si os fijáis, han aparecido dos clips nuevos en el panel de medios multimedia. No sé por qué me lo hace en duplicado. Si le clico para ver en el monitor de clips, podréis ver que ha grabado la interfaz que tenía en pantalla y los movimientos que he hecho con el mouse. Y ahora miro el segundo clip, podremos comprobar que se trata de una copia del anterior. Aunque no se ve muy bien, junto al botón rojo hay una flecha que si le damos nos dará la opción de ajustar desde aquí la herramienta de captura de pantalla. ¿Y la voz? Pues ahora vamos a ver cómo grabar una voz en off. Si nos vamos a la pista de audio donde queremos grabar nuestra voz y clicamos con el botón derecho del mouse, nos aparece un pequeño menú en el que tenemos una de las opciones que pone Mostrar controles de grabación. Le activaremos su palometa. Veréis que al momento nos aparece en la cabecera de esa pista un botón rojo con un bootmeter que marca la señal de entrada del micrófono. Para grabar solo debemos darle al botón y nos aparece en el monitor una cuenta atrás que, al llegar a 0, comenzará a grabar lo que nuestro micrófono capte. Cuando le volvamos a clicar parará la grabación y se nos quedará en la pista el clip de audio que ha creado nuevo. Para desactivar los controles de grabación actuamos de la misma forma, clicando con el botón derecho del mouse y desactivando la palometa de la opción de mostrar controles de grabación. Por buscar algo negativo os comentaré que el clip que se nos ha creado de audio no se nos crea en el panel de medios, por lo que hay que tener cuidado que no lo eliminemos sin darnos cuenta ya que no disponemos de copia. Como habéis podido ver, Kdenlive en cuestión de grabación de pantalla o de grabación de voz está a la altura de cualquier otro editor, incluso de pago. Y si queréis seguir aprendiendo cosas sobre su manejo, podéis ver este vídeo.